Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestros Code Talks de Ideas Locas. Soy Fran Ramírez y en este capítulo vamos a hablar de algo que te interesa si utilizas mucho Python, como es mi caso. Si te dedicas a hacer cualquier tipo de software a cualquier nivel, llegará siempre un punto en el que te hará falta crear algún tipo de interfaz gráfica más amigable para los usuarios. Porque claro, no todo va a ser la línea de comandos por mucho que nos guste, ¿verdad? Bien, en el caso de Python, el cual es también mi caso concreto, este es el lenguaje de programación más utilizado para proyectos de Machine Learning. Poder crear interfaces gráficas para facilitar al usuario la interacción con la aplicación es algo importante a la hora de poder distribuir nuestro proyecto. Pero no solo nos quedamos con el Machine Learning, poner una interfaz gráfica a nuestra aplicación facilita su uso, además de ofrecer una aplicación para que llegue a muchos más usuarios. Pues justo de estas interfaces gráficas y cómo utilizarlas tenemos hoy a nuestro buen amigo y compañero de Ideas Locas, Álvaro Núñez Romero. Hola Álvaro, mejor cuéntanos tú mismo algo sobre ti. Hola Fran, ¿qué tal? Bueno, soy Álvaro Núñez, trabajo en el equipo de Ideas Locas y es un placer poder estar aquí en este Code Talk. Voy dando alguna pequeña pista, ¿no? Porque es que me gusta bastante este tema, que básicamente va a consistir en hacer una muy pequeña, muy breve introducción a las interfaces gráficas con Python. Si hemos utilizado alguna vez Python o de hecho sabemos lo importante que es este lenguaje, pues en ámbitos como la ciberseguridad o el data science, etcétera, pero en muchas ocasiones nos quedamos ahí, ¿no? En hacer algún script rápido o algún programa un poco más elaborado, pero a través del intérprete. Pero ¿de qué manera podemos materializarlo en una versión de escritorio, ¿no? Que tenga pues unos botones que permita acercar un poco más a un usuario a poder trastear con nuestro código, a poder utilizar una herramienta que hagamos? Para esto nos vamos a basar en las interfaces gráficas. Voy a hacer un pequeño repaso de qué posibilidades hay o de qué manera podemos hacer interfaces gráficas con Python, qué librerías son las que tenemos disponibles. Y por último, una pequeña demostración de una introducción a PySide para que veamos de qué manera podemos construir una interfaz gráfica y cómo podemos vincular el uso, por ejemplo, de un botón a una función que tengamos desarrollada en Python, ¿vale? Todo de una manera muy sencilla para que pueda entenderse bien. Bien, pues todos conocemos PyQt para crear interfaces gráficas en Python. ¿Qué otras opciones nos recomiendas? Pues esta es una muy buena pregunta, sobre todo para, como comentaba antes, ¿no? Conocer qué posibilidades tenemos a la hora de crear interfaces gráficas con Python. Entonces, lo primero que tengo que decir es que existen distintas librerías. Si alguien ha buscado un poco, pues podrá encontrar varias de ellas. Y vamos a partir por la principal, que es tkinter. Tkinter es una librería para poder hacer aplicaciones gráficas con Python, que está incluido ya con el propio intérprete de Python por defecto en Windows y en Mac. Cuando es en Linux hay que instalar alguna dependencia más, pero básicamente esto es pues la introducción, ¿no? O la manera más sencilla de hacer interfaces simples. ¿Por qué digo simples? Porque da bastante menos flexibilidad que software más avanzado como la demostración que vamos a hacer o por lo menos la manera de diseñar la interfaz. Hay que tener también en cuenta que muchas interfaces gráficas que se hacen en Python al final es vincular un poco algunos botones, algunos campos de entrada, hacer alguna interactuación. Si hacemos software más complejo podremos hacer, por ejemplo, entrada de vídeo a través de la webcam y demás, pero que al final lo que estamos pintando es un área, ¿no? Donde vamos a representar esa imagen. Quiero decir que por lo general son interfaces gráficas que muchas veces se pueden hacer directamente con código, sabiendo posicionar esos elementos dentro de una ventana principal, podemos hacer escrito todo el código. Y como digo, pues tkinter, que viene por defecto instalado con Python, que es la librería nativa, por así decirlo, pues sería la primera opción, ¿vale? Que se nos viene a la cabeza. Luego también tenemos distintas librerías, por ejemplo, estaba la de Kiwi, que está como más orientada a hacer interfaces gráficas móviles, por así decirlo, y el que para mi opinión es de lo más conocido por todo lo que lleva, que es PyQt, ¿vale? Aquí tenemos que hacer una distinción entre PyQt y PySide. ¿Por qué? Porque empezando por el principio, PyQt básicamente viene de Qt, ¿no? Que Qt es un framework de desarrollo multiplataforma para distintos sistemas, para sistemas embebidos,
que por supuesto recomiendo echar un vistazo porque es el propio framework de trabajo para trabajar con Qt, ¿vale? Que es muy potente. De aquí, claro, si queríamos trabajar con Python, pues salió una versión que es PyQt, es decir, era una adaptación o una especie de wrapper de Qt para Python, que era de una empresa, o mejor dicho, es de un desarrollador independiente, que es Riverbank. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que básicamente cuando sale una nueva versión de Qt, por ejemplo, salió la versión 5, pues tiempo después tienen que adaptar ese wrapper para poder trabajar, ¿no? Porque digamos que no es de las mismas personas, sino que lo lleva gente externa. Pues lo mismo pasó, por ejemplo, cuando se actualiza a Qt 6, que es lo que se tiene actualmente, y por tanto existe el PyQt 6. Algunas cosas que tenemos que tener aquí en cuenta, que esto sí que ha ido mejorando, es que, por ejemplo, cuando instalamos PyQt, que es una librería para Python normal y corriente, al final esto lo que nos hace es un wrapper con Qt, ¿vale? Con el lenguaje de Qt. Claro, si nosotros queremos desarrollar o utilizar, por así decirlo, el software que nos proporciona Qt, como es el Qt Designer, o para poder embeber los recursos, o para poder hacer traducciones, deberíamos instalarnos la suite de Qt, la original, poder trabajar con su sistema normal, pero luego a la hora de desarrollar la funcionalidad, pasarlo a un lenguaje de programación como es Python. Sin embargo, a día de hoy ya es posible hacer uso de esas herramientas que se instalan con la suite oficial de Qt con librerías de Python, ¿vale? Esto es posible hacerlo con PyQt. Claro, aquí tiene un rival que se quedó un poco desactualizado, que era PySide, que era como el soporte oficial de Qt que intentaba hacer una adaptación a Python, es decir, no podían utilizar ya el nombre de PyQt porque era una librería que había cogido Riverbank y estaba PySide, ¿vale? Y PySide se quedó en la versión 2, se quedó un poco por detrás de PyQt, digamos que PyQt, para ser de gente externa, lo tenían muy al día con la versión que iba saliendo, o incluso con las versiones menores que iban saliendo de Qt. Pero a día de hoy sí que puedo decir que con PySide 6 se han puesto bastante las pilas, y esto es que la propia empresa, ¿vale? la compañía que soporta Qt tiene su propia sección dedicada para trabajar con Python y te explican todo con muy buen nivel de detalle de PySide, ¿vale? Así que esto os lo quiero enseñar en un momentito para que lo tengamos situado y para que sepamos con qué vamos a trabajar. Nos encontramos en la página principal del grupo Qt y desde aquí quiero que veamos la landing que tienen para la parte de Python. Vamos a partir de la sección de productos. Me voy a ir directamente a donde se habla de todo el framework de Qt. En este caso no está nada relacionado con Python todavía, sino que esto es directamente todo lo que nos proporciona Qt, que si os interesa la programación, pues por supuesto os recomiendo echar un vistazo a toda esta sección. Me voy a ir directamente a la sección de plataformas y lenguajes, donde vamos a encontrar la documentación de Python, ¿vale? Aquí un poquito más abajo vemos que nos dice que los lenguajes que son soportados por Qt son C++, Python y además también un lenguaje propio, especie de lenguaje de marcado que es Qt-QML. En este caso, en vez de irme a la documentación directamente, quiero que veamos lo que es la landing que tienen preparado para lo que han denominado Qt for Python, que en el momento de entrar ya vemos que nos está indicando cómo instalar la librería que es PySide 6. Simplemente instalando el PySide 6 vamos a tener acceso a las distintas herramientas de Qt, por ejemplo el Qt Designer, para poder diseñar nuestras interfaces gráficas. Aquí tenemos la sección de documentación y ejemplos, que ahora mismo voy a ella, y bueno, también vemos que nos da un poco en esta landing el cómo empezar con PySide en este caso, y además que podemos utilizar tanto la sintaxis de Qt, en este caso haciendo uso de sintaxis camel case, o bien la típica de Python que sería con snake case, ¿vale? Podríamos utilizar las dos. Voy a ir aquí para también mostrar lo que es la documentación y ejemplos, que esto nos vamos a una especie de wiki que tiene Qt, y aquí sí que tendremos toda la información para poder trabajar con esta fantástica librería, ¿vale? Nos explica muy bien cómo está todo diseñado, tenemos el cómo empezar, que nos explica la instalación, que es lo que vamos a hacer, y por supuesto toda la documentación con un montón de tutoriales y también con un montón de ejemplos que podemos ver de programas que se han hecho precisamente para dotar de una interfaz gráfica a una aplicación escrita completamente en Python.
Pues la verdad es que nos gustaría ver una demo con PySide. ¿Puedes mostrarnos cómo funciona? Claro, Fran, vamos a ver un ejemplo en vídeo. Y una cosa también muy importante que no he comentado antes es qué diferencia tenemos entre PQT6 y PySide6. Bueno, básicamente a nivel de programación van muy parecidos. De hecho, si tenemos un código hecho en PQT6, migrarlo a PySide6 básicamente es cambiar el import. La gran mayoría de métodos y funciones existen, pero la principal ventaja que tenemos en PySide es que, como ya depende del propio Qt, los términos de licencia que tienen, sobre todo cuando se está haciendo software con una idea comercial, ¿vale? Con el fin de poder venderlo, está bajo licencia LGPL. Sin embargo, PQT tiene una licencia propia que habría que pagar, ¿vale? Entonces, como siempre, se recomienda revisar bien los términos de licencia de todos los productos y todas las librerías que estamos utilizando para asegurarnos que podemos hacer lo que queremos hacer. Entonces, en este caso, como a nivel de programación son prácticamente iguales, recomiendo utilizar la oficial, la que da soporte oficial, Qt, que es PySide. Y ahora ya dicho esto, vamos al código. Vamos a ver esta pequeña demostración de la instalación de PySide y cómo abrir el designer, crear una interfaz y bindear o vincular un botón con una función que hagamos en el lenguaje de Python. Voy a empezar haciendo un directorio. Vamos a crear CodeTalk, por ejemplo. Vamos a irnos aquí a CodeTalk, al directorio, y lo que voy a hacer va a ser instalar PySide6, pero lo voy a hacer en un directorio virtual. En vez de hacer pip install PySide6, lo que voy a hacer va a ser instalarlo a través de pipenv, ¿vale? De esta manera me va a crear un entorno virtual con Python y con esta librería, en este caso haciendo uso, como hemos visto arriba, del Python 3.11. Vamos a esperar a que esto se instale. Vamos a activar el entorno virtual ahora cuando esto termine. Pipenv shell. Y ahora, ya que estamos dentro de este entorno virtual, podemos ver, bueno, si hacemos por ejemplo un pip list, podremos encontrar lo que hemos instalado. Aquí nos debería ya salir el PySide6 y además vemos que nos instala pues una serie de paquetes que necesita. Pero esto es bastante bueno porque si ahora hacemos PySide6 y hacemos el uso del tabulador, vemos que nos ha instalado una serie de herramientas que son bastante interesantes, ¿vale? Como puede ser el Qt Designer, que es lo que vamos a utilizar, pero luego además tenemos otras bastante importantes, como es el Linguistics, si queremos hacer interfaces para varios idiomas, incluso unas que son especialmente adaptadas para trabajar con Python, que es el RCC y el UIC. ¿Qué nos van a hacer estas herramientas o estas utilidades? Nos van a convertir el código que estamos trabajando, por ejemplo, en una interfaz gráfica, y lo van a pasar al lenguaje de programación Python. Esto se puede hacer así, o directamente se puede hacer un código que abra ese archivo, en el caso de qtdesigner.ui, que contiene toda la información sobre la interfaz gráfica diseñada, y a partir de ahí empezar a trabajar. Así que lo primero que voy a hacer va a ser utilizar el Qt Designer, lo voy a abrir y vamos a conocer esta herramienta. Al abrir Qt Designer, esta es la ventana principal que nos encontramos. En este caso nos está preguntando por un nuevo formulario, ¿vale? Y esto es precisamente lo que vamos a hacer. Tenemos distintos templates, como podría ser, por ejemplo, una ventana con un diálogo con distintos botones, o bien simplemente con los botones a la derecha. Lo que vamos a hacer va a ser crear una ventana principal. Vemos que nos aparece aquí y sí que vemos una serie de ventanas flotantes que tendremos que ir conociendo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño porque esto ya está representando nuestra interfaz, es decir, la ventana principal de nuestra interfaz, que es lo que vamos a abrir. Como veis, todo está cambiando unas propiedades. En este caso, al haber redimensionado la ventana principal, nos ha cambiado esa propiedad. Aquí en la parte izquierda tenemos la caja de widgets y precisamente lo que tenemos son widgets que podremos arrastrar y soltar en nuestra interfaz para poder diseñarla. Esto os recomiendo hacer una exploración de todas las posibilidades que tenemos, pero vais a ver que está bastante bien
seccionado, ¿no? Segmentado. Por ejemplo, tenemos una sección propia para botones, tenemos otros para elementos donde tenemos que ver distintas pistas de elementos, es decir, basados en modelos o bien basados en ítems, como podría ser un widget para ver un árbol de archivos o, por ejemplo, una tabla. Luego tenemos distintos contenedores si queremos hacer, pues poner un frame, ¿no? O un widget dentro de la ventana principal, o incluso separarlo pues por distintas pestañas, ¿vale? Podríamos hacer esto y vemos como aquí tendríamos dos secciones distintas, o incluso widgets para la entrada de datos. Por ejemplo, pues si queremos poner un texto, ¿vale? Un cuadro de texto o simplemente una línea. Además de todo esto, bueno, tenemos también widget de mostrar cosas, lo que sería un display. Y luego tenemos también el layout. Imaginaos que todo esto lo quisiéramos organizar de alguna manera. Como aquí ya tenemos una ventana principal, pues podríamos aplicar aquí una distribución, por ejemplo, en vertical para que nos aparezca todo de esta manera. En este caso vamos a ir borrando distintos widgets. Nos vamos a quedar simplemente con el botón. Como hemos aplicado una distribución vertical, pues vemos cómo esto siempre se nos va a centrar en vertical, y además podríamos hacer una previsualización del formulario en estilo Mac, que es precisamente con lo que estoy trabajando, pero también nos permitiría previsualizarlo en un estilo de Windows, en este caso un poco antiguo, pero si estamos trabajando con Windows lo veremos con el aspecto nativo que tiene Windows, o bien con el aspecto Fusion para darle ese estilo de un sistema Linux, ¿no? que respondería. Otras cosas que tenemos, otras ventanas flotantes que tenemos, es el navegador de recursos, que precisamente pues nos serviría para poder añadir distintas tipografías o distintos logos, imágenes que queramos añadir desde nuestro ordenador. Aquí a mano derecha tenemos el editor de propiedades, que es bastante interesante porque, bueno, en este caso vemos que tengo un widget de ventana principal, pero cuando pincho en el botón, pues nos aparecen las propiedades de este botón. ¿Y qué podemos modificar? En primer lugar, el nombre del objeto, que esto va a ser como luego nos podamos referir a él desde el código de Python, y luego además tiene otra información como, pues, por ejemplo, la fuente que va a utilizar, el tamaño que va a tener, incluso cosas bastante curiosas que podría ser editar a través de CSS, dar un estilo a este botón. De esta manera nos permitiría que, independientemente de la plataforma donde se esté utilizando, vamos a poder ver el mismo estilo gráfico, es decir, para que la misma aplicación mantenga el estilo gráfico independientemente del sistema operativo en el que se esté ejecutando. También, por supuesto, pues podemos cambiar aquí el nombre, ¿no? El texto, mejor dicho, del botón, aunque el valor del objeto es push button. Y por último tendríamos aquí el editor de señales, que también quiero comentar, ya que Pqt o Pside, mejor dicho, en este caso Pside, trabaja con lo que se denomina señales slot, es decir, un elemento va a mandar una señal y un slot va a recibir esa información. De hecho, es muy sencillo, por ejemplo, comunicar, aunque tengamos varios por aquí. Voy a poner otro, ¿vale? Tenemos dos, en este caso uno es el checkbox normal, tenemos otro que es checkbox /2, y desde aquí lo que puedo hacer es añadir, por ejemplo, una señal. Vamos a decir que el emisor es el push button, ¿vale? Este botón. ¿Y qué permite? O sea, ¿qué va a poder mandar el botón? Pues vemos que tiene varias señales, tanto a nivel de botón como a nivel de widget o como a nivel de objeto como tal. Nos vamos a fijar simplemente en lo que es a nivel de botón, que vamos a decir, oye, pues cuando esté clicado, cuando esté presionado, cuando se haya liberado, lo que vamos a hacer va a ser que cuando se clique, y en este caso el receptor, vamos a ver que el checkbox, por ejemplo, 1, qué posibilidades de slots tiene, que en este caso pues podría ser hacerle un clic o hacer un toggle, es decir, invertir el estado. Si hacemos esto, de esta manera ya estará vinculado este botón aquí a este checkbox. De hecho, podríamos previsualizarlo y vemos que al hacer clic nos va haciendo el toggle, ¿vale? Hasta aquí vemos que la lógica es bastante sencilla, y además que para entender que cuando se ha clicado este botón ha hecho una acción. Ahora el objetivo es, lo primero, guardar
Esto lo voy a guardar como mainwindow.ui en el mismo directorio en el que vamos a trabajar. Vamos a volver al Visual Studio y vamos a importar esto en un código y vamos a bindear este botón a una función que desarrollemos en Python. Volviendo al Visual Studio, vemos que ya tengo preparado un fichero que es main.py y además tenemos el mainwindow.ui, que es precisamente lo que he guardado desde el Qt Designer. Si abrimos este mainwindow.ui, esto es lo que nos encontramos, que básicamente vemos que es un fichero XML en el cual tiene todas las propiedades que hemos ido haciendo, como es por ejemplo el tamaño de la ventana principal. Luego teníamos un push button que le hemos cambiado el texto principal que pone click me. Luego tenemos dos checkboxes donde vemos el nombre, ¿no?, del objeto que tiene cada uno de ellos. Y además también vemos ese slot que hemos hecho, que es que cuando el botón se clica, el checkbox cambia el estado, ¿no?, porque tiene el slot. Precisamente lo que tenemos que hacer es vincular ese botón que se está clicando con una función que hagamos en Python. Volviendo al código que tengo en Python, esto es el Quick Starter que podemos encontrar en la documentación, que es cómo cargar el punto .ui que hemos generado con Qt Designer dentro de esta ventana, del programa principal de Python. Otra opción sería hacer uso de la conversión y transformar este UI en un archivo de Python y empezar a trabajar directamente con él, pero vamos a comentarlo de esta manera, ya que para desarrollo es bastante más sencillo el mantener un fichero .ui, seguir trabajando con él y que automáticamente cuando estemos trabajando con este código esté cargando los cambios que hayamos hecho en este fichero principal. Así que nada, vemos por aquí una serie de importaciones, vemos que también hace uso de algunas dependencias que utiliza Pside, en este caso, pues por ejemplo Qfile, que es para precisamente cargar el fichero. Y ahora sí, entrando a esta parte del código, vemos que hemos definido una variable llamada app, que al final del todo, y antes de hacer el exit, se va a hacer el app.exec. Esto va a dejar la aplicación viva hasta que se mate la GUI. En el momento en el que se mate la GUI, sí que vamos a hacer un exit. Luego tendríamos el nombre del fichero que nosotros hemos utilizado, en este caso mainwindow.ui. Y esto lo que vamos a hacer va a ser cargarlo dentro de ese Qfile. Vamos a cargar ese fichero. Lo vamos a intentar abrir en el caso de que exista, y si no exista pues nos dará un error. Y vamos a utilizar un loader, que va a ser lo que nos va a permitir cambiar en tiempo real entre el UI y poder utilizarlo dentro de Python. Así que aquí vemos cómo hemos hecho un Windows loader.load UI file, ¿vale?, de que hemos definido aquí arriba ese loader. Y aquí ya directamente el fichero UI lo hemos leído, ya no tenemos que hacer nada más con él, y si todo ha ido bien se nos abrirá la ventana y se nos mostrará, y en caso contrario pues nos dará un error. Vamos a ejecutar simplemente este código, vamos a hacer uso de Python main.py y aquí tenemos esta ventana principal que hemos desarrollado, ¿no?, y vemos cómo la hemos podido abrir con Python. Voy a hacer esta ventanita más pequeña para que podamos verlo así mejor. Vale, bueno, vemos cómo esto está funcionando. Pero volviendo a lo mismo, ¿no?, ¿de qué manera vinculo este botón con una función que esté haciendo? Vemos aquí ya cómo ha muerto, vamos a limpiar por aquí. Vamos a definir una función nueva, say hello, por ejemplo. Y además lo que voy a hacer va a ser añadir una parte del core que es slot. Voy a definir aquí este binding, ¿vale? Esta función slot. Y lo último que me quedaría hacer sería lo siguiente. Cuando yo he cargado o he puesto la variable window, vemos cómo vamos a tener acceso a los distintos elementos que tenemos en la interfaz, en este caso un push button, y de nuevo podemos acceder, como estábamos viendo en la ocasión anterior, en este caso a la función click, es decir, para que nosotros una vez que cliquemos se vaya a hacer algo, ¿no?, es decir, que mande esa señal. Eso es lo importante, lo que tenemos que hacer. En este caso, a través de código, hacemos que la función click de push button la conectamos con el say hello que
es un slot. Y de esta manera guardamos. Vamos a volver a ejecutar este código y vemos cómo, además de funcionar el checkbox como estaba funcionando antes, además también estamos haciendo una llamada a nuestra función sayHello, que esto es simplemente un hello world para que conozcamos cómo poder vincular un botón con una función de Python. Pues al igual que hemos hecho con un botón, de esta misma manera podríamos tener distintos input y también capturar esos datos de entrada y poder tratarlos dentro de nuestro código Python. Es decir, es una forma muy sencilla, como habéis visto con PSide, un ejemplo de 5 o 10 minutos de cómo podemos realizar interfaces gráficas. Pues en este caso, gracias a Qt, gracias a PSide y gracias también a Qt Designer, que es esa herramienta en la cual podemos desarrollar, diseñar interfaces gráficas de una manera muy rápida y muy sencilla. Así que nada, hasta aquí este Code. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo que os animéis a probarlo por vosotros mismos. Pues genial, Álvaro, muchas gracias. Y bien, como habéis podido comprobar, hay más herramientas, más allá de PyQt, para crear interfaces gráficas, como es el caso de PySide. Así que nada más, nos veremos en el siguiente episodio de nuestros Code Talks de Ideas Locas. Hasta luego y buen verano.